Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 4. La propiedad. En una época en que el afán de lucrar ha llegado a su paroxismo, nada puede ser objeto de censuras tan violentas contra los anarquistas como sus ataques a la propiedad. En otra época, se acusaba a los socialistas de repartidores. Esta calumnia ha caído en desuso, y si los ignorantes la repiten, los hombres cultos, los escritores serios, la rechazan. En efecto, la comunización, la socialización de los capitales es exactamente lo contrario del reparto. Es la propiedad, cesando de ser acaparada individualmente, y devuelta indivisible a la sociedad con el fin de que todos puedan poseerla. ¿De qué se compone la riqueza social? De capitales numerario tierra, minas, máquinas, inventos, fuentes de producción, de productos agrícolas o industriales. Si los comunistas piden que los medios de producción sean de todos y que los productos no sean arrebatados del poder de sus creadores, viven en la lógica y en la justicia. ¿Qué hombre, por ejemplo, puede titularse legítimamente propietario de la más pequeña parcela de tierra cuando la ha creado? ¿Quién de sus predecesores ha poseído jamás el verdadero título de posesión? Los legítimos propietarios del suelo francés eran los celtas, los latinos o los francos, que se lo arrebataron sucesivamente. Los poseedores llamados legítimos del suelo argelino fueron las tribus árabes hasta 1830. Desde esta fecha, los gobiernos franceses son los que distribuyen a su antojo las tierras a los colonos europeos. La historia no es otra cosa que un perpetuo conflicto de razas, y de los pueblos que se empujan, y se atropellan y pretenden legitimar por medio de leyes sus conquistas, debidas a la fuerza o la astucia. Los buenos burgueses que en Francia piden respeto a la propiedad, son los mismos que aclaman la desposesión de las razas indígenas en el Tonkin y en Túnez. ¿Quiénes son los ladrones? Los que habiendo acaparado pacíficamente, o no, poco importa la tierra y sus riquezas, pretenden condenar a la indigencia al resto de sus semejantes, los que negando todo privilegio y todo derecho hereditario, quieren dar su dominio a la humanidad entera. No obstante, si los anarquistas proclaman la universalización del suelo, se muestran relativamente moderados en la práctica, teniendo en cuenta el amor que profesa a su pedazo de terreno el mismo que lo cultiva. Quieren arrancar la tierra a los grandes acaparadores para hacer una propiedad común, en la que poco a poco se fundirán las parcelas de los pequeños propietarios. Cuando estos vean, dicen con razón los anarquistas, la superioridad del cultivo realizado con las grandes máquinas modernas sobre los instrumentos primitivos, arrancarán los árboles, arrasarán los muros, llenarán los surcos para unir su parte a la propiedad común. Esta manera de proceder es más lógica que el sistema autoritario, que, expropiando indiferentemente a grandes y pequeños poseedores, provocaría terribles revueltas. El pequeño cultivo, se ha dicho, estimula la actividad del campesino, que se ve obligado a multiplicarse, para encontrar en una reducida parcela medios suficientes para vivir. Sí, pero esto mata al hombre y agota la tierra, exigiendo al mismo campo los más variados productos. Los terrenos en Francia han perdido su antigua fertilidad. Las poblaciones rurales sufren el consiguiente abatimiento por este estado de miseria, y buscando mejorar las condiciones de vida, emigran a las ciudades. La continuación del régimen económico general nos conducirá rectamente a la bancarrota y al hambre. En una sociedad comunista, al contrario, basada, no sobre la explotación, sino sobre la solidaridad, los habitantes de países empobrecidos podrán abandonar el suelo, para que repose, y alimentarse con las cosechas de otras regiones. La organización social que sufrimos, conduce por todas partes a la expropiación de las masas, a la hegemonía de una casta. De día en día, se reduce el número de poseedores, y se reproduce en el orden económico el mismo fenómeno que se realizó otra vez en el orden político. Una aristocracia vino a constituirse después de graves conmociones, pero los señores fueron luchando y eliminándose recíprocamente,
hasta el punto de no ser más que algunos dominados y absorbidos por un señor más poderoso, el rey. Y cuando el rey fue solo se le cortó la cabeza. Esto fue lo que le ocurrió a Louisby, y lo que les ocurrirá más o menos figuradamente a esos reyes modernos que se llaman Rothschild, Bleichräder, Gould, Mackay, Vanderbilt. La tierra, y así como la tierra, todos los capitales, van siendo de día en día patrimonio de menos número de poseedores. En Francia, si en algunos apartados rincones, sin comunicación ha aumentado el número de pequeños propietarios, en la mayoría de los demás departamentos, completamente industrializados, la tierra pertenece a las empresas o a un reducido número de capitalistas. Esto se deduce fácilmente del estudio del catastro, que da, no el número de propietarios, sino el de las propiedades. Ahora bien, a un individuo o a una sociedad, poseyendo muchos dominios, bien sea en una sola región, bien en regiones diferentes, les conviene reducir singularmente el número de propietarios. Según los cálculos más serios, puede asegurarse que entre 1.000.000 de individuos solo 100.000 poseen las 2/5 partes del territorio. En Italia y en España la situación de los pequeños agricultores, agobiados de impuestos, sangrados por el fisco, es espantosa. Irlanda se revuelve bajo el pie del landlord. En América la nacionalización de la tierra es el grito de un partido numerosísimo. Chirac afirmaba en 1885, que en el espacio de 5 años, 29 individuos o grupos capitalistas han acaparado cerca de 21 millones de acres de tierra arable americana, que representan un valor de 6 a 8 mil millones. Por lo que respecta a las minas, la explotación es todavía más espantosa. Qué contraste entre los desgraciados que trabajan por un salario de 3,50 francos a 600 pies bajo tierra, en las tinieblas, con una linterna por sol, y los ociosos accionistas que, gracias a los asalariados, contemplan cómo se duplica, triplica o cuadruplica el valor de sus cupones. Un fajo de papeles que han pasado de mano en mano, da al primer capitalista la propiedad del subsuelo, y de los que lo cavan, de su libertad, de sus músculos y de su sudor. Y este rebaño, obligado a trabajar hasta el límite de las fuerzas humanas para no morirse de hambre, ignorando la riqueza de lo que produce, ni aún conoce el nombre de sus amos. Sin haber envejecido leyendo gruesos volúmenes, manuales de los economistas, no es una idea muy sencilla pensar que estas riquezas increadas, preexistentes a la humanidad, suelo y subsuelo, no pueden ser el patrimonio de unos pocos, como no pueden ser el océano, el aire y la luz del sol. En cuanto a las riquezas creadas por el hombre, hoy tan abundantes, que todos podrían, sin temor, disfrutarlas, si hubieran de tener una clase de poseedores inmediatos, no sería esta la clase de productores. La máquina, y esta palabra se extiende a sus más diversas propiedades, desde el buque hasta el arado, no puede, mientras provea de útil producción a la humanidad entera, ser el monopolio de algunos individuos. Sin embargo, sería aventurado creer que será la propiedad inmediata de todos. Con sus complicadísimas combinaciones de difícil manejo no podrían, sin grandes peligros o desventajas, dejarse a la disposición del que primero llegara. Las máquinas parece que deben ser, por lo menos en los comienzos de la próxima transformación económica, propiedad no individual, ni absolutamente común, sino colectiva, perteneciente a los grupos que las harán funcionar. Lo mismo que el campo, la mina o los sutiles, la idea es un capital, el más importante de todos, que debe ser universalizado en provecho de la masa. Instrucción, invenciones, descubrimientos, todo esto tiene un fin social, y resume el trabajo colectivo de los contemporáneos y de las generaciones precedentes. Los Pascal, descubriendo esta serie de teoremas de geometría, sin haber recibido de un maestro los necesarios estudios elementales de esta ciencia, forman una excepción, y todavía, sin el auxilio de otros, sus descubrimientos no pueden tener ninguna aplicación. Las más audaces concepciones de esos genios llamados Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Laplace,
se basan sobre trabajos algunas veces brillantísimos, frecuentemente modestos, de una muchedumbre de otros hombres que les precedieron, que sería la locomotora, sin el forjador, el fundidor, el minero, el fogonero, el mecánico. Los ingenieros que construyen puentes y abren istmos habrían llegado a concebir y ejecutar esas obras gigantescas cuya gloria disfrutan ellos solos, sin el concurso del cantero, del albañil, del carpintero, de todos los obscuros obreros manuales, y sin el maestro que le enseñó antes la geometría y el álgebra. La propiedad intelectual, que hay necesidad de defender con encarnizamiento, en un ambiente de monopolio y explotación donde el pobre de ingenio está a merced del rico ignorante, ¿no tiene ya razón de existir en una sociedad comunista anarquista? Pues caerá inmediatamente bajo el dominio público. Los inventores, hasta ahora engañados, burlados y explotados por los capitalistas, no perderán nada. Gozarán la alegría de ver realizadas sus iniciativas y utilizados sus esfuerzos. Asistirán con un legítimo orgullo al desenvolvimiento de su obra, los mismos que en nuestros días son quizás pospuestos por los celos de unos y el rutinarismo de otros. La universalización de la propiedad intelectual no impedirá la admiración hacia el genio, admiración necesaria para estimular las iniciativas, y mucho más legítimas por cuanto en una sociedad en que todo el bienestar posible estará al alcance de todos, este sentimiento no creará a unos pocos una situación privilegiada. La armonía social, por otra parte, no podrá ser turbada por la eterna causa de ambiciones, de conflictos y de crímenes. El oro, el numerario, bajo todas sus formas, moneda, billetes, cheques, efectos comerciales, etc., no tiene más que un valor representativo. No es más que un instrumento de producción. En una sociedad abundante de productos puestos al alcance de todos, el dinero será una cosa inútil, porque las condiciones del cambio se habrán modificado profundamente. Verdaderamente no es ya cambio excepto en algunos pueblos que vivan bajo un régimen económico diferente. Es una circulación no interrumpida, producción y consumo, reglamentada por la necesidad y, convenientemente precisada en la estadística. Sin dinero, sin bonos de trabajo, los miembros de la sociedad, a la vez productores y consumidores, adquieren libremente lo que necesitan, sabiendo perfectamente que la producción será siempre superior al consumo. El numerario, depreciado durante la violenta crisis que precederá al establecimiento de una sociedad comunista en la que cada cual tomara según sus necesidades, inutilizado al día siguiente de la revolución, no es, pues, un capital socializable. Querer sostener su valor ficticio sería provocar, más o menos tarde, el restablecimiento del salario y de la desigualdad actual. En efecto, nada impediría que los más económicos, o los más aptos para el trabajo, transmitieran a sus hijos secretamente, si estaba la herencia suprimida, el dinero que hubieran adquirido legítimamente por la retribución de su curso en la producción, mientras que los hijos de un enfermo o de un holgazán no poseyendo nada, se convertirían en criados de los primeros para ganar con qué satisfacer sus necesidades o sus caprichos. A un final de muchas generaciones, la explotación capitalista habría reaparecido con todas sus consecuencias. Tal sistema no es compatible con el comunismo. Si los instrumentos de producción y la riqueza social son de todos, no hay necesidad de numerario. La pequeña propiedad que, aplastada fatalmente por la grande, engendra la miseria material, produce como corolario la miseria moral. Que se estudien las costumbres de los pequeños patronos, de los pequeños comerciantes, de los tenderos, y se encontrará casi en todos el relajamiento moral, la sórdida concupiscencia, la desconfianza, el egoísmo más brutal. Y todo esto se concibe. Son esclavos de su situación. Reducidos por sus poderosos competidores a una lucha imposible, no tienen más que una finalidad: despojar a los que caen entre sus manos, y explotar, sin piedad a los desdichados. Faltos de todo sentimiento por el odio a la competencia extranjera, reclaman con pasión el exterminio de los pueblos.
reaccionarios recalcitrantes, sostienen al gobierno, sea el que fuere. Luis Felipe, Napoleón o la República. Estas gentes, refluidas poco a poco en el proletariado, son los más temibles enemigos del socialismo. En el momento de la revolución lucrarán más que los que habituados a la miseria. No tendrán otro estímulo que el deseo de reconquistar un bienestar general. Pero entonces será necesario desconfiar, salirles al paso, porque fundamentalmente enemigos del comunismo, no tendrán más que un solo pensamiento: derribar a los grandes propietarios los grandes industriales, no en provecho de todos, sino para sustituirlos. Por todas partes está escrita con lágrimas y con sangre la historia de la propiedad. Verdadero monstruo, no se limita a los objetos inanimados, sino que comprende a los seres razonables, pensantes y sufrientes. La esclavitud, el servilismo, el derecho de muerte de los patriarcas y jefes de familia latinos sobre sus hijos, fueron formas de la propiedad. Y si el código francés, inspirado en el derecho romano, declara menor a la mujer subordinándola al marido, debiéndole obediencia, no hace más que sancionar la posesión del ser débil por el fuerte. En resumen, después de haberse modificado hasta lo infinito, por el transcurso de los siglos, y según los medios, la propiedad, en su forma presente, el acaparamiento individual, no responde ya a las aspiraciones de las masas. Tres formas se dibujan y parecen destinadas a prevalecer al día siguiente de la revolución social. La propiedad común o universal, extendiéndose a las fuentes naturales de producción: tierra, minas, aguas, y comprendiendo el capital, idea, instrucción, inventos, descubrimientos. La propiedad colectiva, abrazando la posesión de los instrumentos industriales, para las agrupaciones obreras. La propiedad individual, afecta a los objetos de un uso personal. Es evidente que si la justicia y el interés público reclaman que las fuentes de riqueza estén a disposición de la sociedad entera, existe una especie de sociedad privada que conviene respetar en absoluto, so pena de desconocer toda libertad y provocar incesantes conflictos, y esta es la propiedad de las cosas que sirven al individuo para sus necesidades particulares. Arrebatar el pan o el traje a alguien sería un acto inconcebible, tanto más cuanto que ni pan ni ropas faltará en los almacenes generales en los que los consumidores encontrarán la satisfacción de sus necesidades. El comunismo comenzará sencillamente por la socialización de los medios de producción. Entrando poco a poco en las costumbres, multiplicará la circulación de los productos, pasando de mano en mano, hasta el punto de que la propiedad individual llegará a estar, en cierto modo, por todas partes, y en ninguna parte. Fin del capítulo 4. La propiedad. Filosofía del anarquismo.